Saludos hermanos, ya estamos de regreso para poder continuar con nuestro estudio del día de hoy. Para hoy el título de nuestro tema es El milagro de la curación de los 10 leprosos. El Señor, cada vez que realizaba algún acto milagroso o daba alguna parábola, siempre lo hacía porque algo estaba ocurriendo, ya lo hemos descubierto en temas anteriores. En esta ocasión, ¿qué estaba pasando para que este milagro se llevara a cabo? El contexto de la historia nos habla acerca del siervo y su labor, el deber del siervo. Jesús había puesto una parábola en relación a cómo los directores del pueblo, los dirigentes, ya sean fariseos, saduceos, los intérpretes de la ley, habían recibido de parte de Dios la luz del cielo. El plan se trataba de que ellos pudieran compartir esta luz, que hicieran conocer la verdad de la ley de Dios y su evangelio. Lamentablemente estos hombres, contrario a poder enseñar las palabras de Dios tal como eran, comenzaron a crear sus tradiciones, sus propias leyes y mandamientos hechos por hombres. Pero todo esto lo hacían en nombre de la religión de Abraham, de la creencia en Jacob y en Isaac, de la creencia del rey David y Salomón, de la creencia de los profetas. Decían que eran los seguidores de Moisés, que creían a todo lo que decían las leyes mosaicas. Sin embargo, aprovechándose de utilizar a todos estos personajes, crearon su propio sistema de leyes, del cual sacaban ventaja de la población y extraían su dinero en diezmos y ofrendas, a pesar de que no les enseñaban la verdad. Los diezmos y las ofrendas eran para el avance de la obra de Dios, para que el evangelio no se detenga. Como en una ocasión cuando Jesús nació y Herodes quería hacerlo matar, gracias al oro, el incienso y la mirra que trajeron los reyes magos, este oro sirvió para que Jesús pudiera huir de la presencia de Herodes hacia Egipto. Así esta ofrenda demostró que servía para que no se apague la luz de la verdad. Lamentablemente los dirigentes judíos no habían cumplido su deber. Ellos crearon sus nuevas formas de religión y de esa manera querían, según ellos, exaltar al Dios en quien creían, sacando provecho de todos los seguidores de la feligresía. Al no enseñar la verdad, le estaban robando a Dios y estaban enseñando al pueblo a robar igual que ellos, entregando los diezmos y las ofrendas a quien no correspondía. Por esa razón es que se mostró en este milagro de los 10 leprosos a un grupo de personas que, habiendo recibido la vida, que es la palabra de Dios, fueron malagradecidos, ingratos. Y en lugar de glorificar a Dios con las bendiciones que se les había dado, terminaron por glorificarse a sí mismos, buscando tan solo para sí y no cumpliendo su deber como Dios les había indicado. Para entender este tema nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para poder captar los símbolos de este milagro. Vamos a ponernos de rodillas. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de escudriñar tu santo libro, aún con libertad en este tiempo final. Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a comprenderlo, que nos des de tu Santo Espíritu para poder guiarnos, Señor, en el estudio de esta verdad. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Señor. Amén. Muy bien. Leemos en el capítulo 17 de San Lucas, en el versículo 7, el deber del siervo. Por ahí vamos a empezar. El preámbulo, el contexto de lo que Jesús había tratado para poder comprender el porqué del milagro. Repito que es necesario comprender el contexto siempre para saber por qué Jesús hacía el milagro, ya que éste estaba en relación con la enseñanza que había estado dando. Nos dice el verso 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también, vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues solo hicimos lo que teníamos que hacer. Qué interesante. Jesús puso ahora una ilustración del siervo. Cuando tú tienes tu siervo, y éste se va a trabajar, dijo, al campo. Después de que regresa cansado el siervo, en ningún momento tú le dices al siervo, siéntate que yo te voy a servir. No, llega el siervo y lo primero que haces es decirle, ya, sirve mi comida por favor, ponme la mesa, y después de eso, de que coma yo, recién comes tú, al final. Y luego todavía le termina diciendo, ¿no? Ahora que ya comí yo, te toca a ti. Y luego entonces el Señor pregunta, ¿acaso a ese siervo se le ha servido? Contrario a eso, él solo hizo lo que tenía que hacer. Era su trabajo, era su deber. Jesús, como el siervo de siervos, vino a hacer precisamente eso al mundo. Él vino a dar ejemplo de cómo es el servicio verdadero. No he venido, dijo, para que me sirvan, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos. Con su propio ejemplo había mostrado que el cielo lo había enviado como un siervo para traer el Evangelio. Y a pesar de que Jesucristo en esta tierra la pasó perseguido y aborrecido por los poderes de las tinieblas, aún así cumplió con todo el deber hasta el final. No se quejó, como cordero fue llevado al matadero. Y cumplió así su deber demostrando que solo hizo lo que tenía que hacer. A nosotros ahora, como seres humanos, se nos dice lo mismo. Hemos de cumplir con nuestro deber. Los fariseos, los doctores de la ley, los ministros de los judíos, debían de cumplir su deber. Eran siervos. Habían sido puestos para servir al pueblo, no para ser servidos por el pueblo. Este es un detalle que se tiene que entender. En el mundo se ponen gobernantes, se ponen representantes del pueblo. Estos están para servir al pueblo, eso es muy conocido dentro de las leyes. Ellos no están para que los sirvan a ellos, sino más bien para servir a la nación. Tal es así que cuando ellos no sirven a la nación, inmediatamente se pide que se los quite del puesto. ¿Por qué? No sirven, no están sirviendo, no están cumpliendo el deber de siervos. Porque precisamente en servir al pueblo está su pago. Es gracias a eso que ellos ganan. Viven de lo que el pueblo les paga para que los sirvan a los del pueblo. Cuando esto cambia y los que gobiernan se aprovechan del pueblo, haciendo que el pueblo sea el servidor de ellos, entonces se ha roto por completo el propósito del nombramiento del cargo y se ha convertido en un gobierno dictatorial. En el caso del Evangelio,
el Señor había puesto a los gobernantes de su pueblo, a los dirigentes, para servir al pueblo. ¿Y cómo iban a servir al pueblo? Era fácil que pudieran hacerlo, no les era complicado. Solo tenían que cumplir las leyes de Dios y enseñárselas al pueblo para que el pueblo a su vez cumpliera esas leyes. Cuando todos cumplían las leyes había armonía. Los que estaban en los cargos altos cumplían con su deber de servicio al pueblo. Y el pueblo cumplía con su deber de tener que darles el pago a los que dirigían. Todo funcionaba en armonía perfecta. Esa era la orden de Dios. Pero como estos dirigentes comenzaron a hacer sus propias reglas y leyes, las hacían de tal manera que se beneficiaban ellos con esas leyes. De esa forma, ya no cumplían el deber del siervo. Siervos inútiles somos, solo hicimos lo que teníamos que hacer. Es decir, solo cumplimos con las leyes que teníamos que cumplir y todo marchó sobre ruedas. Ellos sabían que su deber era ese, para eso habían entrado al servicio dentro de el gobierno del pueblo, al Sanedrín. Para eso eran dirigentes en el templo. Para eso se habían preparado, como la secretaria que estudia y se prepara para tener que hacer lo que el jefe le diga. Señorita, necesito tal documento, necesito tal archivo. Ella está para eso, precisamente porque necesita esa ayuda el jefe. Ella no puede decir cuando le dice el jefe: ¿sabe qué, señorita? Páseme por favor el folio donde esté de la A a la J. Ella no puede decir: discúlpeme, señor, ¿usted cree que soy su sirvienta? ¿Qué pasa acá? No puede, porque su trabajo es ese. Así también, el trabajo de estos dirigentes ya estaba entendido por ellos, que tenían que estar al servicio del pueblo, enseñar las leyes de Dios. Malaquías capítulo 2 nos dice así. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El Señor había dado una orden clara y explícita. De la boca de los sacerdotes se buscará la ley. Ellos tendrán que dar el conocimiento. La gente necesitaba saber cómo poder desenvolverse en la sociedad, cómo poder enfrentar sus problemas y cómo poder salir adelante en la nación. Y estos que habían sido puestos por Dios en estos cargos debían de enseñarle a la gente esas leyes que le daban solución al pueblo para que pudiera estar contento, feliz y próspero, a fin de que esa prosperidad redundara en la bendición de estos dirigentes. Pero si los dirigentes fallaban en esa labor, la sentencia estaba dada. Libro de Oseas, fíjate lo que decía en el capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Cuál era el resultado si los dirigentes del pueblo no cumplían con su tarea de servicio? Dice la Escritura, versículo 6, Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate en esto que dice acá. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una nación ignorante de las leyes, una nación que no conoce la constitución de su propio país, está condenada a ser destruida, ya sea por los de afuera como por los mismos de adentro. . Cuando el pueblo no conoce sus derechos,
Es fácil de que le engañen y lo lleven por el lado de los sentimientos y las emociones. Y que de pronto sus dirigentes le digan: es que no te das cuenta, estamos en la bancarrota, nos tienes que entender. Por esta vez no te vamos a servir. Por esta vez vas, te enclaustras en tu casa y allí esperas hasta que te demos cuando tengamos. Y entonces la gente va a decir: bueno, sí, pobrecitos, no pueden hacerlo. Hay que entenderlos, hay que dejarlos que ellos puedan hacer ya lo que puedan nomás, pues. Eso dice el ignorante, eso no dice el que conoce. Porque el que conoce de inmediato dice: momentito, señor, si usted no puede llevar adelante esta nación, retírese por favor, que hay otros que lo pueden hacer mejor que usted. Para eso pagamos. Esa es la verdadera función. Y el dirigente de la nación solo le queda decir: siervo inútil soy porque solo hago lo que tengo que hacer. Cuando hace así, le va bien. Así sucedía en la nación israelita. Dios había declarado: el pueblo sin conocimiento es un pueblo en destrucción. Se aprovecharán de él al modo que quieran. ¿Quién? Los perversos. Los perversos eran los que no querían dar a conocer la ley porque malas intenciones había en sus corazones. Dios había dado menos mal leyes en esta nación que debían de ser leyes inamovibles, leyes que nunca cambiarían, leyes que mantenían la armonía social. Pero los dirigentes que se aprovecharon en esa ocasión del pueblo hicieron sus nuevas leyes y reclamaron que las leyes de Dios eran demasiado fuertes y exigentes. No querían oír la ley de Dios, eran rebeldes con rebeldía. Pero ante el pueblo ellos se hacían pasar como que fuesen los buenos. Ese era el mayor engaño. El pueblo ignorante creía que eran los buenos. El pueblo sabio sabía que eran los prevaricadores. Y por eso venían las luchas internas. Así es como se desenvolvía el asunto en el medio. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 11, nos dice qué estaba pasando entonces en Israel. Isaías 30, 9 al 11. Dice la Escritura: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Rehusaban las leyes que Dios había puesto como constitución de su pueblo, no las querían obedecer. Este grupo, que no quería someterse a lo que Dios decía, quería tomar el dominio de la nación al antojo y quería hacer lo que quería. Y Dios les llamó rebeldes porque no se quieren someter a la ley de Dios. El pueblo de Dios tiene hoy una ilustración en todo esto. No cometer ese error. Tenemos la Biblia, los 10 mandamientos, las escrituras de todos los profetas hasta la última profeta de Dios. Todos esos escritos son para conducir al pueblo. No pueden levantarse dirigentes en nuestro pueblo diciendo: hermanos, a veces la ley es muy dura, hay que ser un poco más humanos, no hay que ser muy pegados a la letra, muy legalistas. Vamos a empezar a ser más humanistas, es decir, satanistas, que es lo mismo. Y vamos a empezar a hacer lo que sentimos, lo que nos gustaría y no las leyes de Dios. Si se hace eso, el texto dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y porque desechaste la ley de tu Dios, yo también te desecho del sacerdocio. Es decir, ya no me sirves,
Yo te puse a estudiar las leyes para que pudieras hacer cumplir las leyes, no para que tú quieras cambiar las leyes a tu antojo. Solo te puse para que sepas cómo debías hacer que se cumplieran. Pero si ya no haces eso, no me sirves. Te desecho del sacerdocio. Y para remate, desecho a tus hijos. ¿Por qué? Porque están pervertidos como tú. La nación judía había caído en el extremo. Jesús les dio una oportunidad final. Libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 6 al 9. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí podemos ver el error de esta nación. Sus dirigentes de esta nación fueron los culpables de la desgracia de dicha nación. Por culpa de ellos, la nación judía se vino abajo. Jesús quiso rescatarlos. Les dijo claramente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus pollos, y no quisiste? Ahora vuestra casa os es dejada desierta, y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que reconozcáis que quien trae la verdad lo hace solamente para el bien de la nación. No tiene otro propósito, porque la verdad es totalmente imparcial. No se inclina ni al grande ni al chico. La verdad es para todos en general. Así que entonces, en base a esto, estos se tornaron en siervos infieles. El deber del siervo era cumplir las leyes como Dios se las había dado, sin reclamos. Y al final, después de cumplir con esas leyes y hacer cumplir a la nación, decir: siervos inútiles somos, porque nada hicimos sacado de nosotros, de nuestras tradiciones y filosofías, porque no sirven para nada. Solo hicimos lo que teníamos que hacer, lo que se nos mandó a hacer. Y entonces habrás cumplido con tu deber de siervo y serás recibido en las mansiones de gloria. Contrario a esto, estos dirigentes se aprovecharon de aquello que Dios había dado en sus manos. Se aprovecharon porque eran descendientes de Abraham, porque eran seguidores de las enseñanzas de Moisés, entre comillas. Y en lugar de utilizar esta luz para poder iluminar al mundo, para poder guiar al pueblo al servicio de Dios, se aprovecharon para jalar la sumisión del pueblo hacia ellos. No fueron agradecidos a Dios. Debieron haber visto que las leyes de Dios, las enseñanzas de Dios, les daban a ellos gloria y grandeza. Fíjate en esto. Dios había dado los 10 mandamientos para guardarlos. En Éxodo 19, 5 al 8, Dios les dijo: cuando guarden estos mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso fue lo que dijo el Señor. Sin duda, al obedecer esas leyes, ellos hubieran llegado a ser esa gran nación. Hubieran sido engrandecidos. Era el plan de Dios. Pero estos, aprovechándose de eso que Dios había dicho, comenzaron a implantar sus propios ideales y comenzaron a engrandecerse. Y se engrandecieron
materialmente, con las cosas mundanas, y buscaron ser los jefes sobre los demás. En lugar de regresar y agradecer a Dios, haciendo lo que Dios les mandaba, y decirle que toda la gloria era solo para Él, no lo hicieron. Las verdades de las enseñanzas de la palabra de Dios, el aprender los 10 mandamientos, el saber que habían leyes para cuando cometían pecados y errores, el saber que podían ser expiados y el saber que podían ser transformados por el poder de la gracia, debió haber hecho que ellos pudieran ser los más humildes de la tierra, mostrando las buenas acciones que el Espíritu Santo les habría ayudado a hacer. Todas esas leyes eran para beneficio. Por todo eso debieron haber agradecido a Dios y con más ganas ilustrar al mundo con esas verdades para que también sean salvos. Pero no. Increíblemente, todos los beneficios no fueron agradecidos. El milagro que Jesús haría con los 10 leprosos lo mostraría todo. Vamos a ver. Libro de San Lucas, capítulo 17. Versículo 11 en adelante. Leamos lo que ocurrió en este incidente. ¿Qué fue lo que pasó? Sobre la base del contexto que ya dije, siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Debían de cumplir solamente su deber. Eso era todo. Y todo hubiera quedado bien. Y ellos hubieran quedado limpios ante el mundo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, por entre los samaritanos y los galileos. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Fíjate lo que dice acá, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra en la Biblia ya hemos estudiado cuando hablamos acerca de la curación del leproso, que representa el pecado. La lepra te empieza por un puntito en la piel. Pronto se va carcomiendo, creciendo y creciendo. No duele, solo ves que se va cayendo la carne, se va destrozando el cuerpo, hasta que llega a los órganos vitales y llega el final. Y llega el final de la persona. Esa es la lepra. Así es el pecado insensible. Al principio parece beneficioso, parece que te da placer, parece que te da beneficio, pero pronto te das cuenta de que te va destruyendo y aniquilando. Va neutralizando todo el evangelio de Dios que tú habías conocido y vas dejándolo de lado, y en lugar de seguir el mandamiento de Dios comienzas a seguir tu imaginación, de donde nace la tradición, de donde nace la filosofía, de donde nace el gnosticismo, de donde nace el cabalismo. Todas esas inmundicias que malogran la mente, destruyen al ser humano y le quitan su humanidad. Así que entonces, lo sorprendente de este asunto es que dice que estos 10 hombres eran leprosos, y entre esos 10 había un samaritano. Interesante, vamos a seguir leyendo. Verso 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. ¿Qué les parece? Así que uno de estos 10 leprosos era samaritano. Los judíos y los samaritanos no se podían mirar a la cara. Estos, cada vez que se encontraban, se agarraban a golpes, se escupían y, si es posible, se mataban. Su odio era espectacular. Bueno, hasta el día de hoy, estos dos bandos se odian.
Pero lo sorprendente es que cuando estaban leprosos, toditos se juntaban. ¿Te has dado cuenta? Estaban los 10, había un samaritano entre ellos. Era obvio que se conocía que era samaritano, el texto lo dice. ¿Cómo podían estar juntos? Y es que esa enfermedad prácticamente los juntaba, los unía, porque ya no tenían más nada que hacer. Como a decir, ¿de qué peleamos tanto? Estamos con la lepra, todo se va a acabar acá, así que en lugar de pelear creo que nos vamos a ayudar. Increíble, ¿no? ¿Cómo es que se llegaba hasta ese punto? Prácticamente este mal los estaba juntando y uniendo, algo que normalmente no se veía entre ellos. Pero cuando fueron sanados, ahora el samaritano quedó separado de ellos. Pero, oh, maravillas, increíble. El samaritano fue el que se portó ahora bien. Y los otros ingratos no volvieron a regresar. Habían recibido la sanidad, habían recibido la bendición, pero solo para favorecerse a sí mismos. No vinieron a glorificar a Dios, como los dirigentes judíos, que habían recibido la palabra de Dios al igual que los 10. Los 10 recibieron la palabra de Jesús que les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Pero uno de ellos regresó agradecido a glorificar a Dios. Los otros no más volvieron. Esto nos muestra que muchas veces Jesús hizo milagros por personas y nunca se salvaron. Un milagro no salva a una persona. Muchos creen que cuando a una persona se le hace un milagro es porque ya se va a salvar. Por gracia ya está salvo, le dicen. No, Señor. Jesús hizo milagros por miles. ¿Dónde estaban esos miles cuando Jesús era crucificado? Muchos de esos que recibieron el milagro jamás estarán en el cielo. Por eso no seguimos a Jesús por los milagros, lo seguimos por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Acá lo que interesa es la verdad de Dios. Un milagro nunca va a probar que tú estás salvado. Así que los que creen que en sus iglesias, porque hay milagros, por eso su iglesia es la verdadera, que vayan rompiendo ya ese hechizo, porque eso no prueba nada. Cristo dice claramente en el libro de San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, hablando acerca de los que creen en milagros y otras señales. Dice así el texto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que los milagros no prueban nada. Regresemos al texto bíblico. Y entonces, ¿qué pasó con este samaritano? Volvemos al texto. ¿Qué nos dice el relato bíblico? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mientras nuestro hermano pelea ahí con la máquina, regresamos en nuestras Biblias al capítulo 17. ¿Ya? Muy bien, ya lo salvó. Fíjense lo que dice ahora el verso 16. 16. Y se postró rostro en tierra, en actitud de adoración, a sus pies, al servicio de Cristo. Ponerse a los pies de Cristo significa ponerse a su servicio. Este regresó a ponerse al servicio de Cristo, agradecido de haber sido restaurado y sanado, dándole gracias. Y este era samaritano. Verso 17. ¿Qué dijo Jesús? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Verso 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?
y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense lo que dijo ahora Jesús. ¿Cómo es posible esto? Un extranjero ha venido a dar gloria a Dios, a agradecer. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están esos a quienes se les ha beneficiado con la luz de la verdad? Y contrario a glorificar a Dios, agradecer regresando y diciendo: tú me diste la verdad, por ti conocí esa verdad, ahora entiendo la verdad gracias a que tú me explicaste. ¿Dónde están? Se fueron a beneficiar con esa verdad que recibieron. Y todavía creyeron que estaban haciendo lo correcto. Pero el extranjero, el samaritano, aquel que no era del pueblo, pero que fue limpiado por la palabra de Cristo, regresó agradecido, glorificó a Dios. Glorificar, ya hemos dicho que según Isaías 43, 7 y 21 es predicar el Evangelio, anunciar la verdad, darle gloria a Dios. Y este leproso ahora, después de que fue sanado, se convirtió en un seguidor de Cristo, se puso a sus pies, a aprender de Él, para poder servir. Se reconoció un siervo inútil, porque solo hizo lo que tenía que hacer, venir y agradecer a Cristo, porque era lo lógico. Si recibió un beneficio, lo menos que podía hacer era agradecer. Increíblemente fue el samaritano. Al ver que la palabra de Jesús se cumplió, no dudó de ella. Los otros 9, como muchos, reciben el mensaje del Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles. Lo conocen y lo aceptan, y luego tratan de sacar beneficio con él, en lugar de venir reconociendo y apoyando a la labor para que se termine la obra. Los dirigentes judíos no habían sabido agradecer lo que recibieron. Despreciaron ese mensaje de los 3 ángeles, entre comillas, para este tiempo. Al despreciar el mensaje del Evangelio, crearon su propio falso evangelio, sus tradiciones. Al igual que estos 9 leprosos que recibieron la luz relacionada con la verdad, y en nuestro pueblo adventista relacionada con la segunda venida de Cristo, la terminan despreciando esa luz, haciéndola de lado y creando su propia falsa luz. Y en lugar de ser agradecidos con Dios, de glorificarle y hacer conocer este evangelio, lo desechan. Como dijo el apóstol Pablo: pues que vosotros desecháis esta verdad que era enviada para vosotros, nos vamos a los gentiles, pues para ellos ahora será el evangelio de Dios. Vuestra casa os es dejada desierta. Y sacudiendo el polvo de sus zapatos, para que no se les pegue nada de las costumbres judaizantes, salieron de en medio de ellos para comunicar la verdad a aquellos que todavía nunca la habían oído. Muchas veces, aquellos que no son del pueblo, al recibir el mensaje del Evangelio para esta hora, lo aceptan con amor, se integran con amor, no buscan su provecho en él, buscan compartir ese evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Cristo demostró que estos 9 malagradecidos siempre existirían en medio del pueblo.
¿Cuántas veces muchos rechazan el Evangelio solamente por el prejuicio? Los judíos estaban prejuiciados contra Jesús. Cuando los dirigentes les decían, no creas en Él. Oye, pero me ha sanado de mi lepra, me ha abierto los ojos, me ha hecho ver la luz. Lo que predique es la verdad. ¿Sí? Nadie dice que no, pero es un impostor. Y entonces ya no regresaban a agradecer. Solo se iban a beneficiar con la sanidad que habían recibido. Eso no es ser un cristiano genuino, ni llegar tampoco al reino de los cielos. Solamente al leproso que regresó, al samaritano, se le dijo, vete, tu fe te ha salvado. De los otros no se menciona más nada. Todo quedó allí. Solo porque el prejuicio cerró sus corazones. Tengamos cuidado en ese asunto. Cuando recibimos la luz de la verdad, debemos aprender a ser agradecidos. En una ocasión un hermano le predicó a otro, le comunicó la verdad y éste se integró al camino del Señor. Era participante del mensaje. Pero en una de esas, este que le había predicado cometió un error de debilidad, pues es un ser humano. Y el otro que fue ganado por él se acerca y le dice, ¿cómo pues? Tú que me has predicado, ¿cómo pecas? ¿Ves? No vives lo que predicas. Hipócrita. Ahora ya no creo nada en ti. Había sido peor de lo que pensaba. El otro humillado se cayó. Y entonces tuve que conversar con este segundo que había sido ganado por aquel quien se quedó humillado por el insulto que le dio. Y entonces le dije yo a él, ¿te das cuenta? Fíjate en esta escena. Un hombre ve que otro se está ahogando en el mar. Y mientras se está ahogando, este salta y lo saca y lo salva. Y una vez que lo sube al barco, el otro se abraza de él y le dice, gracias por salvarme. Pero pasado el tiempo, aquel que lo salvó, a este que se estaba ahogando, se cayó al agua. Golpeado, no podía nadar. Y este que fue sacado por él en la primera vez, se queda mirándolo y le dice, ¿cómo? Nada pues, ¿cómo me sacaste a mí? ¿Ahora no puedes salvarte tú? ¿Cómo puede ser posible semejante hombre que sabe nadar y no puede salir? Increíble. ¿Cómo podía ser ingrato? Si un día lo salvaron a él, ¿qué era lo menos que podía hacer él? Ayudar a aquel que un día le salvó la vida, pues estaba en deuda con él. Entonces, tuve que decirle yo a este hermano, ¿no es que algún día te predicó él a ti, cuando tú estabas perdido? ¿Cuando tú estabas lejos de la gloria de Dios? ¿Qué es lo menos que tú podías hacer al ver que ahora Él está en tu condición? ¿Criticarlo, señalarlo, insultarlo o rescatarlo? Muchas veces no se reconoce al estilo de Dios cómo se debe avanzar en este mundo. ¿Cuántos hay que prefieren alejarse de la verdad? Ir y decir, me voy por otro lado, ya sí creo en ese mensaje, nadie dice que no, pero ¿por qué precisamente con ellos? Tratando de sacar cualquier pretexto, cualquier cosa para no querer
a aceptar que alguien les mostró la verdad y les enseñó la luz. Esa ingratitud no lleva al cielo jamás. Esos 9 leprosos ingratos, lo único que hicieron fue manifestar que la lepra que tenían tenía razón de ser. Pero el samaritano nos dejó una gran lección: ser agradecido. Desde nuestros dirigentes hasta el pueblo tenemos que aprender en esta lección. Los dirigentes deben permanecer dentro de la ley de Dios, enseñar la verdad que los libró a ellos del mal, que les enseñó que hay un Cristo resucitado que vendrá por segunda vez, que ha dejado sus profecías de alegría, de esperanza, puesto que aquellos que han estudiado Daniel y Apocalipsis viven llenos de esperanza de la nueva Jerusalén y las glorias que esperan a los hijos de Dios. En medio de crisis como esta que ha azotado al mundo, aquellos que tienen la esperanza de la vida eterna, de la nueva Jerusalén, en medio de todo esto no han desesperado. Solamente han dicho: se están cumpliendo las señales del fin. Ya pronto Jesús viene. Ya pronto la nueva Jerusalén espera a los hijos de Dios. Eso lo saben quienes han estudiado Daniel y Apocalipsis. Pero no lo conocen quienes no han estudiado. Y muchos, al igual que los dirigentes judíos, han escondido esa verdad. Y ahora ellos se glorifican diciendo: ya viene Jesús, ya pronto vamos a ser libertados, esto es una señal del fin. Se gozan, se alegran en decirlo, cuando ni siquiera de repente llegarán al cielo por lo que hicieron. Porque ellos se guardaron esa esperanza, tuvieron fuerzas para resistir en medio de la crisis y el temor. Pero hay otros que nunca escucharon este evangelio porque se les ha negado la oportunidad. Porque se ha dicho que ese mensaje de Daniel y Apocalipsis asusta. Han escondido la verdad como los fariseos, ingratos. No han glorificado a Dios con lo que recibieron. Crearon sus propios evangelios falsos, sin esperanza, ficticios, de solo emoción y sentimentalismo. Y para remate, han odiado a los que han defendido esta verdad, a los que han anunciado estas profecías. Los han hecho quedar mal, como que fueran los malos de la película. Al igual que los fariseos no han entrado ni han dejado entrar para poder recibir esa verdad salvadora. Esa ingratitud, como la de los 9 leprosos, los descarta del pueblo de Dios, los desecha. Dios no puede trabajar con ese tipo de gente que solamente buscan su propia gloria. Al único que Jesús alabó fue al samaritano. A él lo reconoció y sorprendido exclamó: ¿cómo es posible esto? Que el que haya regresado sea el extranjero, el que no pertenece al pueblo, y los otros que son del pueblo ingratamente se fueron. Que Dios quiera que podamos entender bien esta lección, que podamos hacer que la verdad sea impartida al mundo tal como Dios la ha mandado. Daniel y el Apocalipsis es nuestra verdad, la segunda venida de Cristo, las profecías del mensaje del tercer ángel. Cuando cumplamos con ese deber, estaremos cumpliendo con ser agradecidos a Dios por la luz que nos ha dado, por las bendiciones que nos ha otorgado. Y como el leproso samaritano, vendremos a los pies de Cristo para que nos siga enseñando más de su verdad
y comunicar solo esa verdad. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que podamos nosotros ahora vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y alimentarnos solo de sus enseñanzas y prepararnos así para el hogar celestial. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de conocer tu santo mensaje hasta el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes para que estas palabras queden atesoradas en nuestra mente y corazón y que sean el motor, Señor, que impulse nuestras acciones para poder hacer solo tu voluntad y para poder comunicar esta luz al mundo. Así como tú nos diste, Señor, esta verdad, podamos de gracia también llevársela al mundo para que otros conozcan este Evangelio Salvador. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de los milagros en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del mensaje del último llamado divino. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en YouTube 9:03 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en Radio Líder 5 de la tarde, Milagros y Enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, AM 1240, FM 987. Y en la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Dios te bendiga y un feliz sábado, querido hermano. Amén.